Bienvenidos al fascinante mundo de la alquimia. Bienvenidos al arte real. Bueno, ¿por qué se llama el arte real? Se llama el arte real porque promete transmutar al simple campesino en rey, a través de su saber, a través de su proceso, a través del encuentro con unos símbolos y un proceso maravilloso que pretende la transmutación del ser interno o transformar ese plomo de la personalidad en el oro de la conciencia. Bueno, vamos a ingresar en este arte real y hacer un vuelo por encima de lo que significa esta ciencia para aquellos que nos han preguntado. Recordemos que estamos cerca de iniciar un nuevo curso de alquimia, ahora el 5 de marzo. Entonces, para todos aquellos que quieren saber de qué se trata, qué es lo que significa la alquimia, bueno, vamos a hacer, como les decía, un vuelo sobre esta ciencia maravillosa que vamos a profundizar, por supuesto, en el curso. ¿De qué es de alquimia y cuál es el origen en realidad que tiene esta ciencia maravillosa? Bueno, esta ciencia maravillosa, como pasa con todo el esoterismo, se pierde sus inicios en la noche de los tiempos. No podemos dar una fecha exacta de cuándo inicia porque en realidad los pueblos antiguos algunas cosas guardaban sus registros, pero muchas de ellas no tenían registros. Se suele hablar que comenzó en la Atlántida, que comenzó en Sumeria, Babilonia, Persia, pero sí sabemos que la alquimia como la conocemos hoy o lo que ha llegado hacia Occidente viene del antiguo Egipto, porque los grandes filósofos griegos fueron a estudiar a esos templos maravillosos que estaban en el antiguo Egipto, a estudiar de los hierofantes, a saber sobre no solo la ciencia maravillosa, sino sobre el hombre, el cosmos, a entender cómo se expresaba la materia, cómo se expresaba el espíritu. Pero también hay otra alquimia muy importante, que es una alquimia que está plasmada en ese libro que recuperó Carl Gustav Jung, que se llama El misterio de la flor de oro o El secreto de la flor de oro, que es la alquimia china que se ha perdido, gran parte de ella se ha perdido para Occidente. Los griegos y los romanos, con esa capacidad que tenía sobre todo Herodoto de registrar todas las historias, registrar los viajes, registrar los encuentros, bueno, ahí pasó esa ciencia maravillosa de Egipto hacia Grecia y luego hacia Roma, y Roma fue a través de todo el esoterismo cristiano, porque tenemos que reconocer que se recuperó mucho de ese esoterismo antiguo, a través de el misticismo y la gnosis cristiana, se trae a Occidente y de ahí hacia varias tierras de Europa y por supuesto llegando a través de nuestros inmigrantes a las Américas. Así que vamos a ingresar en esta ciencia que, como les dije, es abuelo de pájaro. Bien. Bueno, vamos a decir que su nombre deriva de la voz árabe. Fíjense qué interesante, de la voz árabe, porque los árabes fueron también los grandes iniciados en los misterios. Realmente Persia tenía maestros excepcionales, como por ejemplo Ibn Sina, que fue, o el famoso Avicena, que fue uno de los grandes médicos esotéricos que legó para la posteridad grandes conocimientos. Bueno, esa voz que deriva del árabe que se llama alquimilla o la química de Dios, recordemos que todo lo que es al tiene que ver con elevación, con Dios, que a su vez deriva también de ese egipcio antiguo que era denominado Keme. Queme como la tierra negra, esa tierra negra que quedaba luego de la inundación del Nilo, una tierra negra, un limo donde se podía plantar, donde aquello daba frutos.
También se ha dicho que el término procede del griego chima, que significa fundir o derretir, porque en realidad lo que hace el alquimista derrite, funde sus metales internos para convertir aquello en algo que tiene el valor del oro, siempre hablando de oro filosófico, porque como vamos a ver más adelante, estamos hablando de una ciencia filosófica. Bien, a la alquimia se le suele decir la cocina negra del esoterismo. Y no porque queremos decir cocina negra como haciendo referencia a algo oscuro o malvado, sino que estamos haciendo referencia a esos antiguos maestros que en sus criptas, en sus subterráneos, tenían sus laboratorios, hacían sus preparaciones y dejaban todas las paredes y el techo teñidos con el humo de las preparaciones que realizaban en sus laboratorios físicos. Que de ahí viene laboratorio, porque hoy tenemos el concepto de laboratorio como aquello donde que conecta la química, donde simplemente se elaboran cosas químicas. Pero el laboratorio en la antigüedad era labora y ora. Era una parte, trabaja, pero sí ten tu oratorio para poder orar. Entonces la alquimia, que luego se transforma en especulativa y simbólica, transmite un conocimiento para que el ser humano pueda perfeccionarse, perdón, a sí mismo. Así que ¿de dónde podemos decir que viene también todo este esoterismo de la transmutación, más que la transformación, que es cambiar de una cosa a otra mejor? Es la transmutación, porque el alquimista habla de la muerte iniciática y el nuevo renacimiento. Bueno, vemos mucha simbología alquímica a través de todo el proceso de la momificación y el proceso que tiene la muerte, por ejemplo, en el libro egipcio de los muertos. Por eso uno de los temas que nosotros estudiamos, más que el libro egipcio de los muertos, estudiamos el libro tibetano de los muertos, que ha llegado hasta nosotros un bagaje muchísimo más rico en cuanto a lo simbólico, porque el alquimista, una de las cosas que tiene que realizar es la paz con la tumba, comprender, entender el proceso de la muerte para liberarse y al mismo tiempo entender qué es lo que sucede en ese más allá. Fíjense qué interesante esta imagen, porque al costado van a ver también una Virgen negra con su niño en brazos color carbón, y también esa Isis que está con Horus en su falda. Bueno, la Virgen Negra que llega a Occidente, sobre todo en España y en Francia, donde toma una importancia grande, es la representante de Isis. Isis es una de las principales deidades del panteón egipcio que llega a Occidente cargadísima de simbolismo y manifestando a través de sus ritos, de sus celebraciones, un símbolo, un secreto que va a ser revelado por los grandes iniciados que van a comenzar a iniciarse en esa tierra de los Parisis, en esa tierra que hoy conocemos como París, que se le decía los parisis, aquellos que hacían el culto a la madre Isis, como un recuerdo de que en realidad la madre Isis poseía ese negro profundo, ese nigreo de la alquimia, esa tierra fértil, negra, donde podía nacer el hombre nuevo, el ser nuevo, y obtener así la verdadera transmutación. Bueno, también tenemos que entender que hubieron en Egipto cuatro centros del saber antiguo, que estaban en Heliópolis, estaban en Hermópolis, en Memphis, y también había otro centro importantísimo que estaba en Tebas. Bueno, en Heliópolis se hacía el culto a Ra, al dios del sol, que también se va a llamar Apolo en griego y el Helio romano.
Ahí se estudiaba el misterio del espíritu que era encarnado en la materia. Pero también en Hermópolis estaba el culto a Tot, que luego se va a llamar Hermes en griego y Mercurio en romano. Ahí se estudiaba el misterio de lo que hoy conocemos como las ciencias herméticas, que antiguamente se les llamaban ciencias naturales. En las tierras de Memphis estaba el culto a Ptat, que luego se llama en Grecia Hefestos y Vulcano en Roma. Ahí se estudiaba el fuego de los filósofos, fuego que vamos a desarrollar ampliamente en nuestras clases de alquimia, y el misterio de las fuerzas de la tierra. En Tebas estaba el culto a Amon-Ra, que era denominado como el Zeus griego o el Júpiter romano. Ahí se estudiaba el misterio de los cielos y el misterio de los dioses. Cuatro lugares, cuatro centros del saber que le daban al filósofo griego, al estudioso griego, al iniciado en los misterios, le daba un saber que, por supuesto, tenía que trasladarse templo a templo, que eso demoraba a veces 4 años en un templo, tres en el otro, a veces demoraban 20 años o más poder hacer su traslado y su aprendizaje en cada uno de esos templos. Pero en esos cuatro centros del saber se estudiaba el misterio de Isis, de Osiris, de Set y por sobre todas las cosas de Horus. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene la alquimia? Bueno, la alquimia en realidad tiene una definición. Para poder entender su objetivo, tenemos que entender su definición primero. La alquimia se le dice que es una ciencia filosófica, porque los alquimistas antiguos eran científicos naturales. Ellos se hacían llamar científicos naturales. Ellos eran científicos que estudiaban la naturaleza, observaban la naturaleza, porque la naturaleza era la enorme maestra, la gran maestra que ellos tenían. Así que es una ciencia filosófica, una ciencia que busca la sabiduría. Eran científicos que amaban la sabiduría, por eso observaban a esa naturaleza. También es una disciplina espiritual que cuenta con un proceso que hay que seguir para poder lograr esa transformación y esa transmutación. El objetivo que tiene la alquimia es atraer y fijar el espíritu universal que está disperso en la naturaleza, atraerlo hacia el ser humano. Para ello, existe una forma, un proceso para poder atraer ese espíritu divino hacia el cuerpo del ser humano y que ese espíritu divino, ese espíritu natural, que muchas veces fue llamado por la alquimia china, la alquimia de Oriente, era denominado como aquello que le daba vida a todas las cosas, que también en India se le llama, por ejemplo, prana. Bueno, hay métodos, hay trabajos que se hacen para atraer ese espíritu. Pero lo que se busca también es despertar elementos que están dentro nuestro, elementos psicoactivos que están dentro nuestro, despertarlos para que sean ellos los que realicen desde dentro el trabajo de la transmutación de esa conciencia humana. Así que el objetivo principal de la alquimia es espiritualizar la materia y, por supuesto, materializar el espíritu. Algo que materia y espíritu se encuentren en un solo lugar, mientras el cuerpo físico, por supuesto, está encarnado. Se habla de que la alquimia posee tres bases denominadas mercurio, azufre y sal, cuatro etapas, la nigredo, albedo, citrinitas y rubedo, y se trabaja con lo que se denominan siete espíritus metálicos, que es Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, Plata, y el Sol, por supuesto. Bueno, em,
Cuando uno dice eso a los alumnos siempre piensan, bueno, entonces es astrología. No, estamos hablando de espíritus metálicos, no estamos hablando de astrología, ni estamos hablando de astronomía, estamos hablando de unas fuerzas universales que se encuentran dentro nuestro, que se equiparan a esos espíritus superiores, que hay que despertarlas, hay que levantar a esos espíritus universales que viven dentro del ser humano. Bueno, muchas veces se ha confundido la alquimia como aquello que la química moderna deriva de la alquimia, y no es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad, decíamos hace un rato, alquimia viene de viene de aquello que es elevado, de Dios. La diferencia existe en que existía la alquimia y la arquimia con R. La alquimia es lo que nosotros conocemos como aquel trabajo de laboratorio, aquel anciano que está trabajando en su laboratorio. Que si bien el alquimista hace trabajos de alquimia, la alquimia y la arquimia son dos cosas diferentes. Así que la alquimia es lo que luego va a derivar en nuestra química moderna. Nuestros químicos modernos podríamos decirle que son alquimistas, no alquimistas. El alquimista utiliza otros elementos y el laboratorio no es externo, es un laboratorio interno, porque sabe que dentro de sí, a través de un proceso, de un trabajo, de una disciplina, de un conocimiento, puede despertar esos elementos psicoactivos internos y lograr esa tan ansiada transmutación. Por eso la alquimia es filosofía, son ciencias naturales, es mitología. La mitología está pero plasmada y plagada y repleta de símbolos alquímicos. Decíamos que el alquimista es un filósofo que ama la naturaleza, que la estudia, la investiga, la trabaja y colabora con la madre naturaleza para ser merecedor de ver detrás del velo, que la madre naturaleza corra el velo de los misterios y le muestre el misterio del amanecer, el misterio del atardecer, el misterio de la triangulación de estrellas, el misterio de la luna, del sol, el misterio de la botánica. Por eso nuestro método empleado es solve et coagula, que vamos a hablar en ese curso de los misterios del solve et coagula. Pero, ¿qué es la alquimia en realidad? Bueno, la alquimia, que podemos denominarla como nuestra química moderna, es en realidad espagiria. La espagiria no es alquimia. La alquimia no es una terapia psicológica. La alquimia no es una terapia de sonido. La alquimia no es una terapia femenina exclusivamente. La alquimia no es simplemente unos preparados. La alquimia es filosofía. La alquimia es mitología. La alquimia es el estudio de los procesos psicoactivos internos, trabajando con el cosmos a través de determinados trabajos estelares, solares, lunares, que vienen desde la antigüedad, a través de esos trabajos lograr atraer esa energía hacia la conciencia para que eso reactiven esos elementos que están dentro del alquimista. Así que el alquimista es un químico que utiliza el laboratorio físico como un medio para conocer los secretos de la naturaleza. Se dice que el alquimista lo que hacía en la antigüedad era someter a la madre naturaleza para quitarle a Prepo a través del fuego, a través del sometimiento violento, los misterios que guarda esa madre naturaleza. El alquimista es un amante de la naturaleza. El alquimista adora, ama, venera a la madre naturaleza, la quiere, la protege. Por eso lo primero que hace es trabajar en sí mismo para poder ser merecedor, o ser un ser virtuoso, un ser honorable, para poder correr ese velo
que en realidad no es que lo corre la madre naturaleza cuando el alquimista está preparado y le va a pedir los misterios, la madre naturaleza se adelanta y le corre el velo para que pueda ver los misterios que están solamente reservados para aquellos que sabe que no van a causar ningún daño. Bien, nuestro querido alquimista Alejandro Setón, alquimista del siglo XVII, más conocido como el Cosmopolita, escribía ya en su época algo que voy a leerles textual. Él decía, se considera la piedra filosofal como una pura quimera y quienes la buscan son tomados por locos. Este desprecio, dicen los filósofos herméticos, es un efecto del justo juicio de Dios, que no permite que secreto tan precioso sea conocido por los malvados y los ignorantes. Realmente personalmente he tenido muchísimas experiencias, experiencias que podríamos tildarlas de sobrenaturales para algunos, que me han cambiado la visión de la realidad, que han transmutado mi vida, que me han dado una mejor calidad de vida. A mí, a cientos de estudiantes que he guiado a lo largo de más de 20 años en este camino y realmente he visto las transmutaciones, cómo comienzan estudiando y cómo al finalizar el curso o seguir otros niveles posteriormente, se convierten en personas muy diferentes a lo que eran cuando empezaron. Y eso me llena el corazón de dicha, porque esa es la labor de todo guía, de todo maestro, de todo profesor, que el estudiante lo supere, que el estudiante sea mejor para que lleve una mejor luz hacia los otros, porque el alquimista lo que busca es la luz, pero no la luz como algo abstracto o simplemente la luz de Dios, sin comprender mucho qué es lo que es esa luz, sino que lo que busca es la luz como lucidez. Es ser cada día más lúcido, poder entendernos, poder entender. Por eso el alquimista no busca solo conocerse a sí mismo, porque fíjese qué interesante esa frase, ¿no? Esa frase muchas veces se dice, conócete a ti mismo. Y creemos que ahí finalizó y terminó todo, pero en realidad el conócete a ti mismo no termina ahí. Es conócete a ti mismo, descubre a qué viniste a este mundo, trabaja en eso y ayuda a los demás. ¿A los demás a qué? A que también encuentre esa misión de vida, ese propósito que cada uno tiene en este mundo. Así que nos da esta ciencia maravillosa la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, de aprender a vernos, no solo desde adentro, sino desde atrás. Porque la única manera de ser un salvador del mundo, un salvador de uno mismo, es ser sabio en sus propios defectos. Así que avancemos juntos sobre este preciado camino alquímico que se abre a partir del 5 de marzo. Les envío un enorme abrazo fraterno y muchísima paz profunda para todos los que ven.